I ara s'endinsem en el món de la pedagogia i tenim així a un autor que a més no és autor, és també gestor cultural, investigador i docent. Parlem amb Alejandro Macharowski. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien, estás? muy bien. Bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer como siempre y bueno, tenemos que hablar de Rafael Pérez Contel. En este caso, me encanta el título del libro que resume parte de la esencia del gran Ujú, profesor. Se llama así, Rafael Pérez Contel, La pasión por la enseñanza del arte. ujú. Ya ese titular mezcla muchos conceptos interesantes. Sí, Pasión, evidentemente, enseñanza y arte. sí. Sí, era un poco intentar describir en pocas palabras, ¿no? En un título de un libro, lo que él transmitió, ¿no? Ajá. Él se sentía, en el fondo, de alguna manera, lo escribe, pero se sentía pedagogo, amaba la enseñanza, entonces él como escultor era muy reconocido, ¿no? Sí. Era un artista escultor que se dedicó a la escultura, pero luego en los años que pudo desarrollar ya docencia en Xàtiva, Ajá. en el Instituto Josep de Rivera, desarrolla todo lo que él creía en la enseñanza, ¿no? En la enseñanza del arte. Entonces puede, digamos, transmitir con pasión Claro. este tipo Pues de enseñanzas estoy de acuerdo artísticas. en ese título que a mí me fascina, ¿no? Sobre todo porque introducir la palabra pasión. Yo, todos aquellos profesores Mm, que me han tocado la fibra, que he sentido que me dejaron un pozo, son aquellos que me han transmitido toda esa sí, información pedagógica, como quieras llamarla, pero con pasión. Cuando ha habido pasión, a mí me ha calado a fondo. sí, Cuando ha sido como un recital, recitar por recitar unas palabras, realmente no me llega. sí. Qué tiene este hombre que nos llega tanto? Sí, él amaba lo que Que nos ha dejado un gran hacía. legado. Sí, él amaba lo que hacía, le gustaba, lo transmitía con esa energía porque estaba convencido, ¿no? De la enseñanza de la cultura, de la sensibilidad de las personas, porque era importante conocer el arte, generar, ¿no? Conocimiento a través del arte. Y él genera esta tendencia, ¿no? Él era un provocador en el aula, ¿no? Trataba de motivar al alumnado y generarle, de alguna manera, eh, que despierte su chispa creativa, ¿no? La creatividad, y aparte introduce una técnica que a mí me llamó mucho la atención, porque yo hacía grabado con mi alumnado, el grabado en el aula, ¿no? Con chavales de 11, 12 años, y Ajá, eso era muy bien. muy revolucionario, ¿no? Hacer linóleo, en un periodo en el cual eso no estaba en el currículum docente, ¿no? Lo hacía por voluntad propia, no, no es que Sí, está. Claro, eso me parece fascinante. Aquí estamos viendo algunas imágenes. No sé si puedes ir comentando algunos sí, aspectos. bueno, ahí Bueno, está, esa es la portada, ¿eh? La sí. portada Sí, del bueno, él libro. era amigo también, como se vimos en la imagen anterior, de un arqueólogo que le interesaba todo lo que tenía que ver con el arte íbero, y de hecho con su alumnado también hace ese tipo de visitas, ¿no? Transmitiendo los orígenes, de dónde venimos, el arte íbero, todo lo que tiene que ver con los yacimientos. Sí. Se hacía un plano, un mapa, y decía, vamos a ir aquí para ver esto, porque esto es importante por este motivo, y viajaba con su alumnado, ¿no? Siendo profesor de dibujo, que no era ni de Claro. historia ni de geografía, ¿no? Sí, sí, sí. Era Digamos que muy... era un poco renacentista, ¿no? Se podía coger y Sí, diferentes tipos sí, de conocimientos, ¿no? Mezclarlos, nos has dicho, profesor de dibujo, pero también es de historia, ujú, geografía, evidentemente, porque te sí, desplazas a un espacio distinto a donde es el aula, ¿no? Y es exacto. un aprendizaje, digamos, más global. Sí, sí, digamos, intentaba abarcar un poco el universo, ¿no? De lo que él quería con los elementos básicos para que una persona tuviera cultura, tuviera Ajá. educación, información, ¿no? Supiera de dónde viene, y también proyectar, ¿no? Proyectar un poco a través de la enseñanza del arte, la educación artística, del dibujo, del grabado, de la cerámica. Hacía cerámica también con su alumnado. Llevaba un horno, ¿no? Había comprado un horno y lo había puesto en... Es decir, que estaba permanentemente investigando, innovando, y el alumnado me decía en muchas ocasiones que era un profesor atípico porque iba vestido de artista, ¿no? No iba con su chaqueta, corbata y rígido, sino que iba lleno de tiza y los pelos, ¿no? Un poco Sí. era una persona que llamaba la atención, y claro,
en el contexto en el cual el desarrollo no encajaba, ¿no? Porque era un periodo difícil, ¿no? Donde él desarrolla la docencia, pero bueno, un poco era esto, él despertaba esto que tú dices. Claro, si tuvieras que resumir, sé que es complicado, pero tenemos una entrevista acotada, evidente, en un tiempo, si pudieras acotar en esta breve entrevista las principales ideas e innovaciones, ¿no?, que nos puedes transmitir Sí, de Rafael Pérez Contel, ¿cuáles serían? él le interesaba una educación activa, una educación que despertara el interés por el patrimonio, por la cultura, por el arte, desarrollar aparte una actividad artística, ¿no? Una actividad plástica, Sí. que el alumnado pudiera expresarse a través de diferentes elementos, técnicas, y él es innovador en este tipo de enseñanza por el arte o artística, porque no se hacía en esos años, no existía un concepto de educación por el arte, ¿no? Ajá. Entonces él es innovador en esto. De hecho, décadas después se generan los bachilleratos artísticos, la especialidad de bachillerato artístico que en esos años no existía. Claro, no se le daba la importancia que tienen, ¿verdad? No. Da la sensación que estaba como relegado, ¿no? Todo Sí, el tema artístico. importaba quizás matemáticas, historia, geografía, Sí. lengua, obviamente, pero el arte, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Porque que es importante que los jóvenes puedan incorporar estos conocimientos, ¿no? Es decir, España es un referente mundial, no hace falta que lo diga, ¿no? De artistas plásticos, desde Goya a Picasso, es decir, que Sí. Velázquez, es que es brutal, ¿no? Ajá. Entonces eso no se le da esa importancia, ¿no? Sí, a veces yo me pregunto cómo serán los futuros artistas relevantes que tuvo en España, como lo tuvo, ¿no? Si no se genera esto desde edad temprana, ¿no? Nuevos Picasso, nuevos Goyas, nuevos Velázquez, ¿no? Sí. Bueno, es que has dicho un tridente. Es que no hay país que pueda superar eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un Dalí, claro. Es que no se puede superar. ¿Cómo se puede superar a Goya, Velázquez Claro, y es que Picasso? Por Dios. Exacto, ¿no? claro. Es que tuvo esto España y él transmitía esto, ¿no? Tratar de, bueno, que no se pierda, ¿no? No solamente que hubiera este tipo de asignaturas, ¿no? Claro. ¿Cuál crees que es el legado que nos deja este profesor tan especial, tan inconmensurable? Que Hay varios, ¿no? Uno era también el legado que deja en el instituto. Curiosamente, hace varios años ya me acompañé al instituto, ¿no? A una trovada de la lengua en un pueblo por aquí, cercano a Alcira, y me llamó la atención cuando estaba haciendo la tesis doctoral, Sí. encontrar o ver, ¿no? Compartir esta actividad, Sí. que llevaban una actividad de grabado, es decir, el instituto, fuera de sus aulas, ¿no? Cuando va a un Ajá. evento, hacía un taller de grabado. Sí. Y el grabado lo introdujo Rafael Pérez Contel, ¿no? Ajá. Décadas atrás. Entonces dije, uy, qué fuerte esto, ¿no? Es decir, el instituto lleva, no otra cosa, no llevaba un tórculo, tintas, linóleos, y la gente que pasaba por ahí hacía grabado, ¿no? Sí. Entonces que eso es un legado, ¿no? Una técnica que él introduce en el instituto. Luego también las publicaciones, son muy importantes las publicaciones que él publicaba como profesor editor. Era editor, ¿no? Editaba también. Sí, de lo que generaba en el aula, ese material lo analizaba, lo clasificaba y luego lo incorporaba a libros de texto, libros de arte. Hoy tú vas a una librería y compras libros de arte, ¿no? Pero él, en esa época no existían, él los generaba, ¿no? Claro. Reunía toda la materia de su alumnado, lo visibilizaba en cuanto a lo que eran técnicas, los nombres de los alumnos, la edad, y luego publicaba esto, ¿no? Con la complicidad de las imprentas de Játiva, Mateu, Belver, y generaba esto, ¿no? Era conocimiento, escribía ahí, un poco justificaba los temas que él planteaba, ¿no? Hay un libro que se llama, una de las publicaciones que él escribe, se llama El Carretero, y claro, en esa publicación, en los años 70, él habla de la influencia de la tecnología en el campo, ¿no? En el ambiente en que se encontraba en ese momento donde estaba incorporado el instituto, ¿no? En un ambiente agropecuario, ciudadano, urbano, pero tenía una mezcla sobre todo porque el alumnado en esos años
venían también de otros pueblos, ¿no? Sí. De la costera, de la comarca, ¿no? Entonces, claro, era un ambiente donde él analiza esto, con grabados. El grabado era el vehículo o la imagen que el alumnado trabajaba sobre estos temas, Sí. y es un legado también muy, entre otros legados, ¿no? Pero bueno, dos, luego la investigación que hacía del legado del arte íbero, ¿no? Lo que transmitía también. Claro. ¿Qué supone, claro, para ti, ¿no? Tú dedicas 7, 8 años, ¿no? Haciendo un trabajo inmersivo en la obra de Rafael Pérez Contel. Sí. ¿Cómo te transforma a ti conocer a este autor? Qué buena pregunta. A mí me introduce, me vincula por un lado en lo personal, profesional, en el grabado. Yo hacía grabado con mi alumnado en Argentina y en España, por lo cual a mí eso ya me vinculaba, ¿no? Un profesor que aquí hacía grabado, cuando yo, porque mi formación era un poco diferente de lo que aquí había, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención que aparte en ese periodo, ¿no? que analizamos, hiciera este tipo de técnica, ¿no? Grabado. Y entonces, a partir de esto, bueno, comienzo a estudiarle, veo que hay ahí muchísima información y claro, tengo que empezar a leer, ¿no? Es decir, para mí fue un trabajo que aprendí mucho de la historia de España, evidentemente, ¿no? Y la historia en Valencia, me introduzco y claro, esto fue una tesis doctoral, pero claro, cuando tienes que hablar de una persona así, que está en un contexto determinado y desarrolla ahí su actividad, me vi la necesidad de irme unos 60 o 70 años atrás para estudiar de dónde venía él, ¿no? Interesante. Entonces, claro, me voy a Primo de Rivera, cuando él empieza a estudiar Bellas Artes. Claro. Y ahí, claro, entra la República, la Segunda República Española, entran las metodologías que ellos intentaban con la nueva pedagogía que querían aplicar en España, combatir el analfabetismo, y él entra en ese periodo, ¿no? Entonces, claro, tenías que hacer y eso es leer muchísimo, aprendí muchísimo, y a mí me permitió conectar mucho desde mi realidad en cuanto a educativa por el grabado a la realidad valenciana y española, ¿no? Claro, porque es un ejemplo de que un autor no solo te muestra su obra o su vida, sino acabas como ramificando, ¿no? en otros, a nivel social, cómo somos, qué hemos sido, exacto, cómo somos ahora con los españoles, ¿no? Sí. Esa evolución. Sí, incluso estudiando el periodo de la Segunda República, ¿no? Todo lo que en ese momento, en esos años, que fueron 7, 8 años, se intenta modernizar el país, ¿no? En muchos aspectos que no se suele decir, a veces no terminamos de entenderlo o de estudiarlo, como había, por ejemplo, unas misiones pedagógicas, que era un presupuesto que tenían que digamos, incorporar a este emprendimiento, que era ir por los pueblos a enseñar cultura, ¿no? Enseñar arte, a leer y escribir, escuchar música. Hay fotografías, están publicadas también en el libro, donde se muestra en pueblos de Valencia, en toda España se hizo, ¿no? Las misiones pedagógicas, ¿qué era esto, no? Claro. Y era revolucionario, ¿no? En ese periodo. Y él participa y él, claro, conoce muchísimos pueblos de España y el amor por la cultura folclórica, en fin, que le impacta, ¿no? Era muy joven, entonces eso, bueno... Curioso. Ya para finalizar, una última pregunta, Alejandro, tú eres muy sabio de los quehaceres de la pedagogía. Vamos a hablar de un tema. Evidentemente, somos un país de grandes artistas, lo has comentado antes, con ese triunvirato que podíamos llamar, ¿no? Estamos hablando, en ese caso, a nivel pictórico. Pero ¿qué ocurre en este país? Que a pesar de que las autoridades, la gente poderosa a lo largo de los siglos ha intentado cargarse la cultura, sea como sea, menos la folclórica, podríamos decir, ¿no? Pero es así. Y a pesar de eso, de haber tenido siempre entre dos elecciones la peor, ¿no? Se me ocurre la llegada de Fernando VII, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que dice, ¿ilustración para qué? Vamos a borrar la ilustración, ¿no? Siempre que ha habido dos opciones de avance social y hay un aspecto regresivo más allá digamos, a tiempos pasados, siempre ha ganado esa parte, ¿no? O sea, siempre da la sensación de que siempre ha ganado esa parte y a pesar de eso, siempre ha habido autores como Rafael Pérez Contel, artistas que han sido adelante y se han dejado la vida precisamente por
un aspecto social, divulgativo, Sí. educativo, cultural, etcétera, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos ha pasado? Quiero saber tu visión desde fuera. Tu visión desde fuera de esta España nuestra. Sí, yo creo que siempre en los avances, ¿no? Y en los sistemas que quieren modernizar y progresar, dar más derechos, ¿no? Como decimos hoy, siempre hay como un status quo, ¿no? Un sistema que está establecido desde hace décadas y pasa en varios países, Sí. ¿no? También sucede en la Argentina, ¿no? No es solamente una cuestión española. Y esto se intenta que no que la gente no sea más consciente o no tenga más conocimiento, aunque en democracia ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero siempre hay algo eh, que intentan que no avance, ¿no? Ajá. Y hay personas como tú comentas y hoy está muy extendido, ¿no? Que fueron resilientes, que han creído en esto, han luchado por la democracia, por la modernización. Cuando analizo a veces el periodo de la Segunda República Española, ¿no? Digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera continuado, ¿no? Este periodo de progreso en cuanto a la educación? Y hoy analizamos modelos como Suecia o Noruega, ¿no? Que nos maravillan, Dinamarca, Sí. y hubiera sido esto, ¿no? España, ¿no? En estos niveles, ¿no? Porque hubiera sido realmente una evolución, ¿no? Y creo que eso, bueno, se ha retrasado, pero al final siempre llega, ¿no? Tiene que haber un momento en el cual la sociedad, pese a todo, ¿no? Pese a los problemas que se le pueda poner por delante, intenta superarlo, pero se ha perdido y ahora, bueno, se está intentando recuperar ya hace unos años, hace ya tiempo, Sí. y es un poco esto, ¿no? Cada país tiene sus situaciones de retroceso y de avance, Sí, sus sí. contradicciones. Efectivamente. Bueno, por último ya, tu obra, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede Sí, comprar el libro? ¿Hay un espacio físico o es por internet? sí, no, se puede comprar ya sea a través de la editorial, también lo tienes en librerías, en Valencia, ¿puedo decir nombres? Sí, por ¿Librerías? supuesto. Soriano, París, Valencia, bueno, la Casa del Libro, también está en Amazon, lo puedes encontrar en Amazon. Y el día 16, permíteme que Sí. se presenta en Valencia la Secretaría de Cultura, la Federación de Enseñanza, de Comisiones Obreras, me ha dicho que quería presentar el libro, ahora justo como el Día Internacional del Libro en abril. Entonces el día 16 de abril se presentará en Comisiones Obreras y a través de la Federación de Enseñanza, ¿no? que apoya también la publicación y bueno, es un poco, quien bien. quiera asistir está invitado. 16. 16 de abril. Muy bien, fantástico. Pues muchísimas gracias. A ti, Un Rafa. placer. Alejandro Macharowski, gestor cultural, investigador y docente. Te deseamos lo mejor Muchas gracias. y una gran aventura con este Gracias. libro tan bonito.